Bien, en esta presentación vamos a hablar sobre las generalidades de la miología, es decir, de la musculatura. Bueno, la musculatura, como ya pudieron, como han podido ver en otras unidades, como por ejemplo histología, se caracteriza en primer lugar porque tiene una función muy particular que es la contracción muscular o la contractilidad. ¿Ya? Y que siempre va a estar determinada por un impulso nervioso. El músculo, para poder contraerse, necesita de un impulso nervioso. Eso es clave. Ejemplos, cuando ustedes ven que una persona, por ejemplo, tiene una lesión a la médula espinal y no puede mover, por ejemplo, los miembros inferiores, es porque simplemente la médula espinal, al haberse dañado, no puede conducir los impulsos nerviosos hasta la musculatura y por lo tanto el músculo no se puede contraer. ¿Ya? Esa es la característica principal, la contractilidad, la contracción. Tres tipos de tejido que ya tienen que haber visto: músculo liso, esquelético, cardíaco, cada uno con sus características. El músculo liso, normalmente sus células son mononucleadas, responden al sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, y lo encontramos normalmente en tejidos como las glándulas que secretan, no sé, saliva, por dar un ejemplo, o las paredes del intestino, o las paredes de las arterias. Ahí hay músculo liso. Después tenemos el músculo esquelético. También se le dice músculo estriado porque sus fibras musculares presentan estas estrías que se ven aquí. Las fibras musculares se caracterizan, en el caso del músculo esquelético, por ser polinucleadas, presentan más de un núcleo. Estos responden a la inervación somática, es decir, a la inervación voluntaria, ¿ya? Este músculo se contrae bajo la voluntad de una persona, como por ejemplo ustedes dicen, no sé, voy a hacer una flexión con el codo, hago la flexión y eso es porque yo voluntariamente lo quiero hacer. Pero en el caso opuesto, en el músculo liso, ustedes no deciden cuándo se contrae una arteria, cuándo se contrae el corazón o el intestino. En cambio, el esquelético sí, responde a la inervación a, somática o voluntaria. Lo encontramos, por supuesto, en el sistema locomotor. Ejemplos, no sé, por los músculos del brazo, del antebrazo, de la mano, por dar algunos ejemplos entre muchos más que vamos a ir conociendo. Y después tenemos el músculo cardíaco, que combina un poco características de ambos. ¿Eh? Sus células son, por ejemplo, como ven acá, mononucleadas, sin embargo presenta algunas estriaciones. El músculo cardíaco tiene una particularidad que es la resistencia a la fatiga. Imagínense si el corazón se cansara como se nos cansan las piernas cuando trotamos, por ejemplo, y dijera no, no puedo más y no se contrae más. Hasta ahí llegamos. Bueno, el músculo cardíaco sí tiene estas características celulares, sobre todo en términos energéticos, no sé, mucha abundancia de mitocondrias, que lo hace resistente a la fatiga y por eso es que se puede contraer durante toda la vida. Obviamente el músculo cardíaco está solamente en el corazón, no está en otra parte. Un término también general es la placa motora. La placa motora corresponde a la unión neuromuscular. Acá, por ejemplo, estamos viendo fibras musculares, estas que están aquí, y aquí vemos cómo llegan terminaciones nerviosas directamente a contactar con la fibra muscular. Es aquí donde en el fondo le está llegando la corriente al músculo para que éste se pueda contraer. Aquí tenemos la misma imagen, por supuesto esto es una microscopía, y ustedes pueden ver cómo las fibras musculares ahí están recibiendo estas terminaciones nerviosas que se conocen en esta unión exacta, la unión neuromuscular, como placa motora. Bien, entonces cuando hablemos de placa motora, entendemos unión neuromuscular, es decir, el lugar donde la fibra muscular contacta con la fibra nerviosa para recibir su inervación. ¿Cómo se constituye un músculo? Igual, en términos muy generales, sabemos que por un lado están los miofilamentos, ¿cierto? Eh, miofibrillas, que están compuestas por actina y miosina, pero vamos a ver que un conjunto de miofibrillas forma esto que está acá, que se llama fibra muscular, que la fibra muscular es como la célula nerviosa. Y aquí la fibra muscular está rodeada por su propia membrana celular, que es el sarcolema. Entonces ahí tenemos la unidad. La unidad, en este caso, la fibra muscular, es el comienzo, podríamos decir,
en la constitución de un músculo en términos un poquitito más macro. Macro me refiero a respecto a las miofibrillas. Fíjense que muchas fibras musculares se unen, como ustedes ven aquí, muchas. Olvidé decir algo. La capa conjuntiva que rodea a la fibra muscular se llama endomisio. Ustedes ven aquí que está la miofibrilla, muchas miofibrillas rodeadas por la membrana celular, ¿cierto? Por el sarcolema, pero después tiene esta cubierta que es el endomisio. Entonces, muchas fibras musculares, cada una con su respectivo endomisio, ¿ya?, van a quedar cubiertas por el perimisio. Fíjense, aquí tenemos otra capa conjuntiva que se llama perimisio, y este perimisio lo que hace es encerrar, como se ve acá, a un grupo de fibras musculares. Ese grupo de fibras musculares corresponde a un fascículo muscular. Después, vemos que varios fascículos musculares, quedan encerrados a la vez por el epimisio, que está acá. Y eso constituye un músculo. Por lo tanto, si vamos de lo más micro a lo más macro, vemos que existe la fibra muscular, la cual queda envuelta por endomisio. Varias fibras musculares quedan encerradas por el perimisio, y eso forma un fascículo. Y varios fascículos quedan envueltos por el epimisio, y eso forma un músculo. De todas estas cubiertas del endomisio, el perimisio, el epimisio, surgen los tendones. ¿Bien? Entonces tenemos acá como la constitución más estructural del músculo esquelético. En resumidas cuentas, tenemos aquí un tejido conjuntivo que nos va dando la organización. El epimisio forma al músculo y está envolviendo completamente el músculo. El perimisio forma los fascículos y rodea a un grupo de fibras. Y el endomisio solamente rodea a una fibra muscular. ¿Bien? Y la suma de todas las conjuntivas forma el tendón, que, como el nombre dice, tendón viene de tensión, está hecho para resistir fuerzas tensiles. Tensiles quiere decir cuando yo separo este tejido, y este tejido entonces se estira y resiste la fuerza. Bueno, hay que destacar también que los músculos los podemos clasificar. Así como hablábamos de articulaciones, uno puede clasificar un músculo de varias maneras. Por ejemplo, en términos de forma, existen músculos que pueden ser ausados, ¿ya? Músculos ausados o fusiformes. Esto quiere decir músculos que tienen los extremos delgados y el vientre ancho. O músculos que tienen forma de pluma, son músculos peniformes. O músculos que tienen forma cuadrilátera, son los músculos cuadrados. Músculos que tienen forma circular, se llaman normalmente orbiculares o esfinterianos. Hay otros que son planos. Entonces la forma es como la forma que ustedes van a ver a simple vista. Y por otro lado está la arquitectura muscular. La arquitectura hace referencia a cómo se disponen las fibras musculares respecto al tendón sobre el cual van a ejercer una fuerza. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá que yo tengo un tendón acá y un tendón acá, y las fibras están en un sentido paralelo. Si por ejemplo vamos a rayar un poquitito, mira. Supongamos que tenemos aquí este tendón que tracciona en este sentido. ¿Bien? Allí, en ese sentido. Si se dan cuenta, la fibra muscular está paralela al sentido del tendón. Entonces decimos que esa es una arquitectura paralela. Fibras musculares paralelas en relación al tendón sobre el cual van a trabajar. Pero por ejemplo acá tenemos un músculo que supongamos que su tracción va en este sentido. Ahí está el tendón.
ustedes pueden ver que las fibras musculares aquí llegan en una disposición angulada respecto al tendón. Aquí se forma un ángulo entre fibra muscular y tendón. Eso se conoce como arquitectura peniforme. Arquitectura peniforme. Estamos hablando de arquitectura, no de forma. Aquí yo estoy viendo que en esta arquitectura muscular, el músculo está llegando con una disposición angulada, la fibra muscular respecto al tendón. Entonces, ¿esto influye en algo, el tipo de arquitectura? Por supuesto. Los músculos que tienen arquitectura paralela normalmente son músculos que realizan o que trabajan bien la velocidad y los amplios rangos de movimiento. ¿Ya? Son músculos que pueden generar un movimiento amplio de manera muy rápida. Sin embargo, no son tan fuertes. En cambio, los músculos de arquitectura peniforme no realizan movimientos amplios ni veloces, pero tienen una mayor capacidad de generar fuerza. Entonces son dos formas de trabajar distintas. Entonces ustedes van a encontrar que en el cuerpo hay distintos músculos. Hay músculos que tienen arquitectura paralela, arquitectura peniforme, y por supuesto sus propias características. Y esto determina el cómo se va a entrenar un músculo y cómo se va a rehabilitar un músculo según la función que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, es necesario distinguir en esta clasificación la forma de la arquitectura. La forma es simplemente la forma que tiene la estructura y la arquitectura es cómo la fibra muscular se va a disponer respecto al tendón para trabajar. También uno podría hablar de una clasificación en relación al número de articulaciones. Por ejemplo, si un músculo moviliza solamente una articulación, uno dice que es un músculo monoarticular. Si el músculo moviliza dos articulaciones, biarticular, tres articulaciones, poliarticular. ¿Ya? O también según forma, aquí podemos describir otros, por dar algunos ejemplos, un músculo bíceps, ceps significa cabeza. Entonces cuando digo bíceps, son dos cabezas, dos vientres musculares y un tendón. Un tríceps serían tres cabezas para un tendón. Un cuádriceps, cuatro cabezas para un tendón. ¿Bien? Y así. Aquí hay otros ejemplos que pueden ver. ¿Se dan cuenta? El peniforme, en términos de forma, peniforme puede ser de forma o de arquitectura. En términos de forma, el peniforme puede ser bipeniforme, cuando son como dos plumitas, unipeniforme cuando es una sola pluma, multipeniforme cuando son varios. En fin, la clasificación es bien amplia y sirve simplemente para describir. Bueno, por supuesto, el fin de la musculatura, la función es la contracción, y eso es lo que entendemos por acción. Cuando yo les diga, este músculo tiene esta acción, estamos hablando del movimiento que realiza o movimiento que genera. ¿Bien? Y ahí también es importante tener claro más o menos cuáles son los tipos de contracción. Hablamos de contracción fásica y tónica en términos generales. La fásica es cuando existe un movimiento en el cual o más que movimiento, existe una contracción muscular que va a determinar un trabajo. En el caso de la contracción tónica corresponde a el tono muscular o al grado de contracción. La contracción tónica es el grado de contracción fisiológica que tiene un músculo. El tono muscular lo tenemos de manera permanente. Cuando, por ejemplo, estamos sentados en una silla y mantenemos la postura, de manera inconsciente, los músculos están actuando. Eso es tono muscular. ¿Ya? No estamos generando como, no sé, un movimiento en particular. ¿Cuándo empezamos a bajar nuestro tono muscular? Cuando dormimos. Al dormir nos empezamos a relajar. Ejemplo típico, han visto alguna vez, supongo, en algún auto, en algún bus, no sé, un avión, las personas que se empiezan a quedar dormidas y cabecean. Ahí están perdiendo el tono. Está bajando el tono muscular, el grado de contracción. En cambio, en la contracción fásica, vamos a encontrar básicamente, aquí me falta un tipo, dice 3, claro, pues está la isotónica, la isométrica y la isocinética. A ver,
para resumir, la isotónica corresponde a la contracción en la cual existe siempre movimiento de fibra. Por ejemplo, cuando yo hago un movimiento de flexión del antebrazo, estoy llevando el antebrazo hacia el brazo, estoy moviendo el codo. En ese caso, vamos a decir que la contracción es isotónica porque hay movimiento de fibras musculares. Sin embargo, tenemos que diferenciar porque en ese trabajo de la flexión, ya de acercar el antebrazo al brazo, el músculo que generó el movimiento tuvo que acortar sus fibras y por lo tanto diremos que la contracción fue concéntrica. Al revés, imagínense que a ustedes les dicen, oye, toma, te paso esta lavadora y se las pasan en las manos. La lavadora es tan pesada que a lo mejor ustedes de a poquitito van a empezar a aguantar la fuerza, la van a estar aguantando, la sostienen ahí, pero resulta que es una lavadora, ya gigante, pesada. Y llega un punto en que los empieza a vencer la fuerza. ¿Ustedes están haciendo fuerza? Claro, porque están resistiendo la lavadora. Pero llega un momento en que, a pesar de la resistencia, ustedes empiezan a bajar las manos, a bajarlas, a bajarlas. Y en ese caso, la fibra muscular se está alargando. ¿Ya? Esa es la diferencia. La isotónica entendemos como una contracción de la fibra muscular se mueve. Se mueve, puede ser acortándose o alargándose. Cuando la fibra muscular se mueve y se acorta, decimos que es una contracción de tipo concéntrico. Cuando la fibra muscular se mueve y se alarga, decimos que es una contracción de tipo excéntrico. Por otro lado, tenemos la contracción isométrica. La isométrica es la contracción donde un segmento se mantiene fijo. Por ejemplo, yo les podría decir ahora, a ver, levanten el hombro, el brazo, muevan el brazo, levántenlo, déjenlo en 90 grados respecto al tronco y manténganlo ahí 2 minutos, sin moverlo. Bueno, ahí hay una contracción muscular. En el momento en que nosotros dejamos el brazo fijo, los músculos mantienen el brazo en esa posición. Y esa posición está entonces haciendo un trabajo muscular y la musculatura que está actuando allí lo está haciendo de manera isométrica. ¿Se está contrayendo? Sí. ¿Las fibras musculares están en movimiento? No. Están manteniendo la misma longitud durante todo el trabajo. Están isométricas, misma medida. ¿Ya? Entonces son como los dos grandes trabajos. Y ahí después hay otras variantes, está la isocinética que tiene que ver con los trabajos máximos, pero en términos generales, tipos de contracción, fásica, tónica, y dentro de la fásica está la isotónica y la isométrica, donde la gran diferencia entre estas dos es el movimiento y la modificación de la longitud de la fibra muscular. En la isotónica se modifica la longitud, cuando se acorta es un trabajo concéntrico, cuando se alarga es excéntrico. En la isométrica la longitud no cambia. Bien. Finalmente algunos conceptos básicos para que empiecen a manejarlos. Tendón, que es un tendón, es una estructura conjuntiva que conecta un músculo normalmente con un hueso. Como es conjuntiva, tiene la capacidad de resistir la tensión. Por lo tanto, el tendón es quien transmite la fuerza generada por el músculo. ¿Ya? Eso es un tendón. En cambio, un ligamento conecta un hueso con otro, por ejemplo, pero simplemente resiste o estabiliza la unión de estos dos huesos. Pero como no está conectado a un músculo, no tiene la capacidad de de transmitir la fuerza a un músculo, como si el tendón se encuentra músculo-hueso y acá hueso con hueso. ¿Qué es una fascia? Fascia es un tejido conjuntivo que, por ejemplo, revista un músculo. Si se dan cuenta aquí, este musculito se ve más blanco porque está revestido por fascia. ¿Bien? Entonces todos los músculos tienen su propia fascia, todos. ¿Bien? Una aponeurosis es como un tendón, con la diferencia que es ancho y plano. Entonces como un tendón ancho y plano, eso es una aponeurosis. Entonces igual tiene la función de transmitir fuerza. Bien,
Esas son las generalidades de miología. Adiós.